Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 11: El sello de Dios y la marca de la bestia. Primera parte. Nuestro texto inicial se encuentra en Apocalipsis capítulo 7 versos 2 y 3. Entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: No dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y les presentamos los textos bíblicos base de este estudio para una mejor comprensión. Número 1. Introducción. Desde el principio de la guerra entre el bien y el mal en el cielo, Satanás ha tenido la intención de destruir y derrocar la ley de Dios y a Dios mismo. Y al estudiar lo que sucede ahora en este tiempo que corre muy rápido hacia su desenlace final, continúa con más ferocidad este conflicto, ahora con la marca de la bestia, donde podremos ver, como nunca antes, con ayuda de la revelación divina, la diferencia entre el proceder de Dios y el del enemigo de las almas. Por enemigo de las almas significa no solo a Satanás, sino a toda criatura humana o angélica que desobedece y se rebela contra Dios y su ley y las sagradas escrituras, la Biblia, a cualquier nivel, ya sea como dirigente o solitario tirano y malvado. En este caso, el gran conflicto gira todo alrededor de la lealtad, la autoridad y la adoración que rendimos o a Cristo, nuestro único Salvador, o a Satanás, al poder nefasto que ha intentado usurpar la autoridad de Dios, exigiendo lealtad e introduciendo un sistema religioso falso que corrompe y destruye nuestra lealtad y gratitud hacia nuestro Creador, Jesucristo, y lo hace mediante el uso de la fuerza, amenazas y a veces mediante sobornos y tramposas recompensas, todo con el fin de imponer por la fuerza la adoración al enemigo de Dios, Satanás. En contraste, el amor es la gran fuerza motivadora del reino de Dios. En lugar de adorar a la bestia, el pueblo de Dios encuentra su mayor gozo, su mayor deleite en adorar a Jesús, porque saben que Jesús los ama y se ha comprometido hasta la muerte con ellos. Número 2. Perseverancia firme. Queremos salvar nuestra alma al enfrentar el juicio de Dios y vivimos en este tiempo. Entonces es para nosotros este importantísimo mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis capítulo 14. Y en resumen podríamos decir que los llamados de los ángeles son: primer ángel, somos llamados a adorar al único digno, nuestro Dios y Creador. Segundo ángel, Dios advierte de caer en el engaño de un falso sistema religioso con raíces en la antigua Babilonia. Tercer ángel, advierte para no adorar a la bestia ni a su imagen y así evitar ser marcados para beber del vino de la ira de Dios. Además, revela el capítulo 14, verso 12, aquí está la paciencia de los que serán salvos, con las 2 características distintivas del pueblo de Dios del tiempo del fin, nuestro tiempo. Número 1. Obedece todos los mandamientos de Dios. Y número 2. Tiene la fe de Jesús. La palabra griega para paciencia es upomoné, que se traduce mejor como perseverancia firme o tesón. Significa ser totalmente comprometidos y leales al Creador frente a la oposición y la persecución feroz por medio del poder que nos regala su gracia para permanecer firmes y llevar una vida de obediencia a Dios. No hay término medio. O adoramos al Creador expresada en guardar los 10 mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús, o adoramos a la bestia en abierta rebeldía al Creador.
El desenlace final de esta guerra entre el bien y el mal es lealtad a Cristo o la lealtad al falso poder religioso que demostramos al decidir a quién adoramos, obedecemos, y en el centro de este gran conflicto estará el cuarto mandamiento del descanso en sábado. Aquí se echa de ver si de verdad con nuestros hechos reconocemos a Dios como nuestro Creador y Salvador. En el capítulo 8 de Romanos, Efesios capítulo 2, Colosenses capítulo 1 y Lucas capítulo 16 se nos enseñan cómo vivir por fe en Dios con la ayuda de su poder para transformar nuestra vida día a día y vencer totalmente al enemigo de Dios. Debe existir un compromiso serio. No solo tendremos fe en Jesús, sino además tendremos la fe de Jesús, la misma calidad de fe que tuvo Jesús cuando estuvo en esta tierra, y nos capacitará para permanecer fieles aún bajo amenazas de muerte, tal como demostró Jesús. ¿Eres fiel en las pequeñas cosas hoy? ¿Qué podría decirte esto en cuanto a tu preparación para cuando llegue la crisis final? Y algún otro texto en la Biblia dice, si te cansaste con los de a pie, ¿cómo esperas contender con los de a caballo? Esto es serio y para ponernos a pensar. Número 3. La lucha cósmica. En la lectura de Mateo capítulo 27, ¿qué nos enseña esto acerca de lo que Cristo experimentó en la cruz? ¿Qué quiso decir Jesús al preguntar a Dios por qué lo había desamparado? ¿Y cómo nos ayuda esta escena a entender lo que significa tener la fe de Jesús? Suspendido en la cruz, envuelto en tinieblas, con la culpa, la vergüenza y la condenación de los pecados del mundo a cuestas y aislado del sentido del amor de su Padre, Jesús dependía de la relación que tuvo con el Padre durante toda su vida. Y lo que sigue es muy importante. Mediante una vida de dependencia total al Padre, incluso en los buenos tiempos, Jesús se había preparado para los peores tiempos hasta llegar a morir en la cruz. El Salvador confiaba, aun cuando a su alrededor las circunstancias clamaban para que él dudara, aun cuando parecía que Dios lo había abandonado. Jesús no se rindió. En medio de las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había tomado hasta la última gota de la copa de la degradación humana. En esas terribles horas había confiado, tenía fe inquebrantable en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado por su Padre. Cristo fue vencedor por medio de esta fe que necesitamos nosotros ya. La fe de Jesús es una fe tan profunda, tan confiada, tan comprometida, que todos los demonios del cosmos y todas las pruebas de la tierra no podrán sacudirla, incluso aunque lo diga todo el mundo, pero no pueda comprobarlo con la palabra de Dios, lo que dicen. Es una fe que confía cuando no puede ver, que cree cuando no puede entender, que se aferra cuando hay poco a qué aferrarse. Esta fe de Jesús en sí es un don, un regalo que recibimos por fe al seguir y obedecerlo, al comprometernos con Él cada día de nuestra vida y que nos conducirá y capacitará a pasar en medio de la crisis que tenemos por delante. Es la fe de Jesús que mora en nuestro corazón en cada aspecto de nuestra vida la que nos permite adorar a Cristo como Supremo y soportar con paciencia tenaz cuando la marca apocalíptica de la bestia se haga cumplir. Por supuesto, no es algo que aparecerá repentinamente de la nada. El pueblo de Dios hoy está ya aprendiendo a vivir por fe día a día, ahora mismo. En los buenos tiempos y en los malos, cuando sentimos que Dios está cerca y cuando parece estar lejos, da igual, el justo vivirá por la fe. El tiempo para la preparación es hoy. Cada prueba, ahora, si se sobrelleva con fe, puede dar frutos preciosos en nuestra vida.
Piensa en algún momento en que la vida parecía desmoronarse a tu alrededor y todo lo que tenías era solamente tu fe. ¿Cómo saliste adelante? ¿Qué lecciones aprendiste? ¿Qué experimentaste que podría ayudar a otros que quizás estén pasando por algo similar? Número 4. Cosechamos lo que sembramos. La marca de la bestia hace referencia a la intolerancia religiosa, a un boicot económico, a la persecución y finalmente a un decreto de muerte. Sorprendentemente también es un mensaje de ánimo, incluso en el peor momento. Dios sustentará a su pueblo, a los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y entre esos mandamientos, por supuesto, está el cuarto, que habla acerca del descanso en el sábado, no en el domingo. La marca de la bestia en Apocalipsis 13 nos habla de lo peor de la guerra de Satanás contra Dios, del punto culminante. Su estrategia ha sido siempre el engaño, mezclándolo a veces con la verdad, produciendo el error más espantoso hasta matar. Apocalipsis capítulo 13 habla de un tiempo en el futuro cuando el diablo obrará mediante un poder político religioso terrenal llamado la bestia y recurrirá a sus habituales maldades y amenazas hasta ser necesario matar a las personas que estén en contra de este satánico poder. La persecución religiosa siempre ha existido, desde que Caín mató a Abel, porque adoró de la manera en que Dios les indicó. Jesús anunció que seguiría hasta nuestros días, ahora con más ferocidad, doquier quiera hacerse las cosas bien a favor de Dios y su ley, incluso en tu propia iglesia, dentro de las congregaciones rebeldes disfrazados de cristianos contra los cristianos verdaderos. En el capítulo 16 de Juan, Mateo capítulo 10 y Primera de Pedro 4, la profecía de la marca de la bestia tiene que ver con el eslabón final en esta cadena impía. Al igual que las persecuciones del pasado, está diseñada para obligar a todos a ajustarse a un engañoso sistema de creencias y falsas tradiciones y a un culto autorizado, entre comillas, por el mismo Satanás. En Apocalipsis capítulo 13 está profetizado que la persecución comenzará con castigos económicos. Ninguno podrá comprar ni vender a menos que tenga la marca bestial. Cuando esto suceda, la inmensa mayoría se acobardará y rendirá, pero el que se resista finalmente será amenazado, incluso a la muerte. A los falsos cristianos, el mismo diablo los está preparando para atacar a la causa de Dios y a sus hijos dentro de las iglesias y obligar a los incautos a que reciban la marca de la bestia, cuando la prueba final sobrevenga muy pronto. El amor de Dios por cada uno de nosotros nos fortalecerá y nos preservará durante los tiempos difíciles que se avecinan. Gálatas capítulo 6 nos advierte contra la marca de la bestia y permanecer fieles. Y por cierto, Dios nunca podrá ser engañado, y todo lo que sembremos, eso recibiremos. No hay más. Número 5. Los que siguen al Cordero. El poder de la primera bestia de Apocalipsis 13 recibe su poder, su trono y gran autoridad de parte del dragón, Satanás, el enemigo astuto, y obra mediante poderes terrenales, e intentó destruir al Hijo varón, a Jesucristo, desde que nació y durante toda su vida, a través de Herodes, Pilato, Roma y los malvados dirigentes judíos, sus agentes terrenos, hasta hoy. Todo dirigente malvado que enseña en contra de obedecer la ley de Dios, los 10 mandamientos. Según Apocalipsis 13:2, el dragón Satanás, que obró por medio de la Roma pagana de los Césares, le entregaría la sede de su gobierno a este cruel poder emergente, el gobierno político religioso romano papal. El historiador A. C. Flick explica que de las ruinas de la Roma política se levantó el gran imperio moral de la forma gigantesca de la Iglesia romana.
Apocalipsis capítulo 13 y 14 contrastan a los que siguen a la bestia, pero Dios tendrá un pueblo, los que siguen al Cordero. Como siempre, nadie es neutral, no habrá ningún término medio y solo se puede elegir a uno, un bando o el otro, a favor de Jesús o en contra de Jesús. ¿Cuán dispuesto estás a aguantar hasta el final? No comprometerse firmemente con Jesús hoy es consciente o inconscientemente comprometerse con el otro bando. Serán odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. La preparación para el día final ya comenzó y ya sabemos ahora de qué lado estamos. Número 6. Jesús, nuestro único mediador. La bestia de Apocalipsis 13 es un poder religioso apóstata que surge de la Roma pagana y crece hasta convertirse en un sistema religioso de adoración mundial hasta hoy. Según Apocalipsis, es un poder blasfemo que a sí mismo se atribuye los privilegios y las prerrogativas de un amoroso Dios, como si fuera un igual con Dios mismo. Los dos aspectos de la blasfemia de Jesús, cuando los dirigentes lo acusaron de blasfemia, aunque eran injustos con Cristo, pero sirve para mostrarnos lo que es blasfemar contra Dios, cuando el hombre pecador se atribuye a sí mismo y dice tener la esencia y todos los poderes y las prerrogativas de Dios, incluyendo el derecho a perdonar pecados y cambiar la ley de Dios. Pero la acusación era falsa porque en Jesús es cierto que es Dios cuando dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, y es el único mediador entre Dios y el hombre. Jesucristo, hombre, es el verdadero vicario de Dios. En contraste, la Iglesia romana enseña que el sacerdote es el mediador entre Dios y la humanidad pecaminosa. Pero debido a que el sacerdote mismo es un ser humano pecador, no puede ser nuestro mediador, porque él también necesita un mediador. La blasfemia también se define como la pretensión de cualquier hombre de ser Dios o de estar en el lugar de Dios. Estas son solo dos declaraciones de fuentes autorizadas de la Iglesia romana. Número 1. El Papa es de tan gran dignidad y tan exaltado que no es un mero hombre, es como si fuera Dios en la tierra. Y León XIII se jactó, nosotros los papas tenemos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Estas afirmaciones se vuelven aún más relevantes cuando entendemos que la palabra anti, como en anticristo, no solo significa contra, sino también puede significar en lugar de. Por lo tanto, anticristo también significa en lugar de Cristo. Número 7. Conclusión. Desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás ha sido destruir la ley de Dios. Para realizarlo, comenzó su rebelión contra el Creador y, aunque fue expulsado del cielo, continuó la misma guerra aquí en esta tierra. Engañar a los hombres y así inducirlos a transgredir la ley de Dios es el objetivo que ha perseguido sin detenerse, sea esto conseguido haciendo a un lado toda la ley o descuidando uno solo de sus preceptos. El resultado será finalmente el mismo. En afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás ha mezclado con paganismo y así corrompió las doctrinas de la Biblia, y de esta manera se han incorporado errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia. El último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a la ley de Dios. En esta batalla es entre la religión de la Biblia y la religión que mezcla también las fábulas y la tradición. ¡Qué tremendo error! En el Apocalipsis, de principio a fin, la adoración están totalmente unidas. La esencia de la controversia entre el bien y el mal
Y los problemas que rodean la marca de la bestia giran en torno para ver si Dios es digno de adoración. Como hemos visto, Cristo como Creador está en el corazón mismo de la adoración sabática. En el cuarto mandamiento, Jesús es el Señor del sábado y es un recordatorio eterno de que somos sus criaturas amadas y tan valiosas que murió para pagar por nuestros pecados. Por eso es doblemente digno de nuestra lealtad y adoración. Esta es la razón por la que el diablo odia tanto el sábado, porque es el eslabón de oro que nos une con nuestro Creador y porque desempeñará un papel crucial en la crisis final, en el tiempo del fin. Y para los que necesitan las preguntas finales, se están presentando. Puede detener el video. Por eso hoy, querido amigo y amiga, damos gracias a Dios por esta maravillosa revelación y estamos seguros que al saber todo esto nos ayudará a tomar las mejores decisiones. Que Dios nos bendiga.